Estamos celebrando hoy que la tumba está vacía. Jesús no quedó en la tumba. Vamos a leer de Mateo 28, 1. Y lo que vamos a aprender hoy está espectacular. Dice así: cuando al amanecer del domingo María Magdalena y la otra María regresaban a la tumba, hubo un fuerte temblor. Un ángel del Señor acababa de descender del cielo y tras remover la piedra se había sentado en ella. Tenía el aspecto de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, temblando de miedo, se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no teman, sé que buscan a Jesús el crucificado, pero no lo encontrarán aquí, porque ha resucitado como se lo había dicho. Di conmigo: ha resucitado como había dicho. Súper importante. Entren y vean el lugar donde lo habían puesto. Ahora váyanse pronto y díganles a los discípulos que Él ya se levantó de los muertos, que se dirige a Galilea y que allí los espera. Ya lo saben. Las mujeres, llenas de espanto y alegría a la vez. Di conmigo: espanto y alegría. Porque es que a veces nosotros no hemos entendido que a veces hay cosas de Dios que producen espanto, porque hay cosas que no se entienden. Y a veces en las comunidades tenemos temor de producirle espanto a la gente. Pero la realidad es que hay ciertas cosas de Dios que producen espanto. Lo bueno es que también producen alegría. ¿Ok? Digo conmigo: espanto y alegría. Si estás aquí por primera vez y algo te ha espantado, esperamos alegrarte aunque sea un poquito ahorita. ¿Ok? Espanto y alegría. Y dice, espanto y alegría a la vez. Corrieron a buscar a los discípulos para darles el mensaje del ángel. Mientras corrían, Jesús les salió al encuentro. Mira qué espiritual Jesús. Y le dijo: buenos días. ¿Cómo te parece? Me encanta. Jesús como tan normal. Imagínate, espanto y de pronto: buenos días, ¿ok? Súper educado. Buenos días, para que se den cuenta que es de Dios decir buenos días, ¿ok? Porque hay gente que no da ni los buenos días, como hacía mi mamá. Les dijo: ellas cayeron sobre sus rodillas y abrazándole los pies lo adoraron. No teman, les dijo Jesús. Digan a mis hermanos que salgan enseguida hacia Galilea y allí me verán. Estamos celebrando el evento más importante, no de la fe cristiana, en la historia de la humanidad. Creas o no creas en Jesús, seas ateo o no seas ateo. El viernes tuvimos una persona que cuando llegó me dijo: soy ateo. Yo le dije: gracias por estar aquí. Dije: no te preocupes, que mi intención no es convencerte de nada. Y ahí estuvo, allá en la esquinita donde está Sebas, me miraba así. Toda la reunión así, me miraba así. O sea, no importa cuál es tu fe, no importa en qué crees, en qué no crees. Quiero que sepas que eso no niega el evento más importante de la historia, y es que Jesús resucitó. ¿Ok? Y por eso estamos aquí. Y esto de la resurrección es súper importante. Te voy a explicar por qué. Porque la Biblia dice que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Te voy a leer un pasaje tremendo que escribió Pablo en 1 Corintios 15:14. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es la fe de ustedes. Sí, o sea, si esto de la resurrección es mentira, vana es nuestra predicación. La palabra vano aquí significa vacío, sin fruto, improductivo, estéril, y también significa idiota, tonto, estúpido. Cuando quieres insultar a alguien, dile vano. Ok, ya sabes. Pero significa idiota, tonto, estúpido. Y mira lo que está diciendo. Y la palabra predicación significa la proclamación pública del evangelio de salvación. Entonces, lo que está diciendo Pablo es: si Cristo no resucitó, nuestra proclamación, o sea, esto que estamos predicando, esto es vacío, esto no tiene sentido, es tonto que estemos predicando algo que carece de sentido, que es improductivo, que es estéril. Estéril significa que no puede producir nada. Pero ¿cuántos aquí sabemos que la palabra de Dios produce mucho? ¿Cuántos sabemos eso? ¿Ok? Hay personas que me han dicho: pero yo no entiendo cómo tú puedes creer en Dios, un ser que ni lo hemos visto. Y yo le digo: mira, yo puedo hablarte históricamente, puedo ponerme a razonar contigo, pero al final eso no es lo que a mí me demuestra que Dios existe o Jesús existe. Es lo que siento por dentro. Es lo que ha hecho en mi vida, es lo que ha hecho en mi ser, es lo que ha hecho en mis emociones, es lo que ha hecho en mi matrimonio, es lo que ha hecho en mi familia, es lo que ha hecho en tantos de ustedes que conozco la historia de casi todos. Entonces yo no puedo negar, o sea, nuestra predicación no es vana porque Él sí resucitó. Y luego dice: vana es su fe. La palabra fe significa confianza, seguridad, esperanza. Pablo está diciendo: si Jesús no resucitó, les tengo una noticia. Esta esperanza que ustedes están poniendo tanto en Dios como en lo que Dios dice, en lo que Dios ha prometido,
no sirve, es una tontería, es una estupidez, es una idiotez, no da fruto. O sea, estás poniendo tu esperanza en el lugar equivocado. Por eso es que la resurrección es tan importante. Y por eso es que para Jesús fue tan importante que lo vieran. Jesús ha podido morir, resucitar e irse enseguida, pero la Biblia dice que Él murió, resucitó y dice que duró 40 días hablándole, compartiendo con gente, se sentaba a cenar con ellos, dice, hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y por eso ven que al final del pasaje que leímos primero dice, y allí me verán. O sea, Él quería que lo vieran. La Biblia habla de más de 500 personas que fueron testigos de la resurrección de Jesús. No solamente hay personas testigos en la Biblia, que por cierto hay algo que me asombra. No sé si ustedes sabían que de todos los libros que nosotros leemos de historia, ciencias, todo este asunto, el libro o el acontecimiento histórico que más manuscritos tiene, que más prueban su realidad, es la Biblia. No sé si ustedes sabían eso. ¿Ok? Hay más manuscritos de lo que pasó con Jesús que de Aristóteles, Platón, Sócrates, de todas estas cosas que nosotros enseñamos y abrazamos con fe porque lo consideramos algo histórico. Te tengo noticias. Nada tiene más pruebas y manuscritos históricos que soporten su realidad que el Evangelio. ¿Ok? Y así como hay 500 y no sé cuántos testigos, yo me traje uno que me impresionó mucho, que es un hombre que es un estudioso del Nuevo Testamento, un teólogo tremendo, pero es agnóstico. O sea, este es un hombre que Dios lo usa para enseñarle a la gente del Evangelio, pero él no cree en Dios ni cree en Jesús. Entonces él escribió esto, él puso: lo que sí es seguro, dice, es que los primeros seguidores de Jesús creyeron que Jesús había vuelto a la vida en cuerpo, digo amigo, en cuerpo. Dice, y que este cuerpo tenía características físicas reales, podía ser visto y tocado y tenía una voz que podía ser escuchada. Entonces Jesús quería que lo vieran. ¿Por qué? Porque la resurrección es fundamental para nuestra fe. Por esta razón también el enemigo quiere todo el tiempo negar y desvirtuar la resurrección, porque es fundamental para nuestra fe. Porque él sabe que si él logra meternos a nosotros en la mentira y en la duda de lo que Dios dijo, no solamente nos mete en la duda de la resurrección, sino de todo lo que esa resurrección significa para nosotros, que lo vamos a estar aprendiendo hoy. Mira cómo dice este pasaje, Mateo 28, 11. Mientras llegó, sabes que el ángel corrió la piedra, se sentó encima de la piedra, los soldados se asustaron, entonces Jesús salió, habló con las mujeres. Y mientras esto sucedía, mira lo que dice Lucas, dice, mientras les decía eso, Jesús les mostraba sus manos y sus pies. Espérate, no, me volé. Ok, perdón. Mateo 28, 11 dice, mientras esto sucedía, los guardias del templo que habían estado vigilando la tumba corrieron a informar a los principales sacerdotes. Pregunta, ¿qué creen que le fueron a informar a los sacerdotes? O sea, llegó un ángel del cielo, corrió la piedra, el tipo era como un relámpago, nos caímos al suelo del impacto. Jesús salió de la tumba, nosotros lo vimos. Eso es lo que ellos están diciendo. Dice, estos inmediatamente convocaron una reunión de jefes judíos y acordaron entregar dinero a los guardias. O sea, este asunto político no comenzó ahora. ¿Okay? Desde ese entonces ya estaban ahí tirando billetes. Dice, a cambio de que dijeran que se habían robado el cuerpo de Jesús cuando ellos se quedaron dormidos. Mira esto qué tremendo. Los poderes que crucificaron a Jesús, o sea, fueron dos poderes. El poder político gubernamental y el poder religioso. A ninguna de las élites, tanto políticas como religiosas, les convenía que Jesús fuera el rey, que Jesús fuera el Mesías y que Jesús hubiera resucitado. Los gobernantes no les convenía porque si Jesús era rey, ellos pensaban que venía a quitarlos a ellos del reinado y que los iba a suplantar. Entonces ellos estaban a favor de que lo mataran y que esto quedara en el olvido. O sea, necesito que entiendas que desde que esto pasó ha habido una confabulación para que nos olvidemos de Jesús, para que no se hable de Jesús, para matar la historia de Jesús. ¿No te hace esto cuestionarte cómo es posible que a pesar que desde el inicio ha habido una estrategia intencional, sistemática para apagar esta historia, 2025 años después todavía estamos predicando la misma historia? Y los religiosos tampoco les convenía. Porque los líderes religiosos detestan que Jesús se haga real. Porque en el momento que Jesús se hace real, el líder pierde importancia a la vista de la gente. Perdemos el control, ya no podemos manipular a la gente, no le podemos sacar el tevillegar, como decimos allá en Barranquilla.
No podemos obligarlos o manipularlos para que dependan de nosotros, tomen las decisiones de acuerdo a lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros... Entonces no nos gusta que Jesús se haga tan real. Lo suficientemente interesante para que vengan, pero no tan real para que ya yo no pueda seguir haciendo con ellos lo que quiero. Y esto no lo vas a oír en muchas iglesias. ¿Ok? Dice... Si el gobernador se entera, porque los soldados dicen, ay, si se entera el gobernador que nosotros estamos aquí recibiendo un billetico por este asunto, dice, los líderes dijeron, no te preocupes, si el gobernador se entera, les aseguró el concilio, nosotros nos encargaremos de que no les pase nada. O sea, nosotros lo vamos a proteger. ¿Ok? Los soldados aceptaron el soborno y se pusieron a divulgar aquella falsedad entre los judíos y todavía lo creen. O sea, nosotros lo que estamos hablando aquí no es cualquier cosa. Entonces hoy quiero enseñarles por qué es tan importante la resurrección. Porque es importante no para la institución, porque es importante para ti. Para ti, para tu vida diaria. Porque nuestra vida espiritual es una vida práctica, real, para la toma de decisiones en nuestra vida diaria. Esto no es algo abstracto. Que sea poderoso, sobrenatural y místico no lo hace abstracto, no es una energía, es una realidad. Y el que abraza esta realidad nunca más será igual. Nunca más será igual. Ninguna prédica cambiará tu vida. Solo el resucitado puede cambiar tu vida. Entonces, ¿por qué es tan importante la resurrección? Número uno, porque la resurrección valida la predicación del evangelio. O sea, sin resurrección, lo que yo predico no tiene ninguna validez. Fíjate qué tremendo. Los discípulos habían caminado con Jesús varios años. Lo habían visto hacer cosas increíbles. O sea, Jesús no era solo bla, bla, bla. Jesús había sanado gente, liberado endemoniado, resucitó a Lázaro, sanó a la suegra de Pedro, que no entiendo por qué lo hizo, pero bueno, nadie es perfecto. ¿Ok? O sea, Jesús. Y ellos lo habían visto hacer todo eso, ¿verdad? Pero con todo y eso que lo habían visto, cuando Jesús fue traicionado, no se defendió, fue crucificado y murió, los discípulos dijeron, olvídate, esto no era lo que pensábamos. Esto no era, pero hay un problema, que Jesús les había dado la encomienda de predicar, de hablar, pero ellos dijeron, ¿hablar de qué? O sea, ¿qué vamos a hablar? Si esto es lo que fue bueno mientras duró, pero ya no está, lo mataron. Nos toca volver a lo mismo de antes. Y eso fue lo que hicieron. Porque no solo Judas lo traicionó, Judas lo vendió, pero todos los demás se fueron. El único que se quedó fue Juan. Tú dices, ay, tan lindo Juan. No, Juan se quedó porque quedó encartado con María. ¿Sí? De verdad, eso es lo que la Biblia dice. Jesús le dijo, cuida a mi mamá. Y Juan dijo, se fregó la vaina. Pues. O sea, me toca a mí ahora chuparme. O sea, Juan diría, me van a matar a mí nada más. Tú sabes, porque entonces Juan cuidando a la mamá, porque si no le hubieran dado a la mamá, Juan sale de ahí también, como dirían los dominicanos, a huir. ¿Ok? Entonces mira qué tremendo. Todos se dispersaron. El mismo Pedro volvió otra vez a la pesca. O sea, el Pedro que su vida había cambiado y ahora tenía propósito, había visto cosas increíbles. Quiero que note, vieron milagros tremendos. En el momento que Jesús murió, todo eso quedó desvirtuado. Eso nos pasa a nosotros. ¿Cuántos hemos visto milagros aquí tan tremendos? Vidas cambiadas. Mis 3 hijos son milagros. Mi esposa no podía tener hijos. Genéticamente, tiene un cromosoma incompleto, tenía como 3 razones. O sea, cada niño que nació era un milagro. Recuerdo que estábamos una vez en la inauguración de una iglesia y había una señora predicando. La señora miró a Jesse y le dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Habíamos perdido 3 bebés. La mira y le dice, 3 me llevé y 3 te doy. Menos mal que dijo eso y no 3 me llevé, 10 te doy, porque si no se quedó ahí. ¿Te imaginas? Ahí viene la familia de Conejo Dugán. Ok. 3 me llevé, 3 te doy. Entonces mis hijos no los dio Dios, literalmente. Dios hizo un bypass genético en el sistema de Jesse y la preñó de manera milagrosa. Yo puse mi parte. Aclaro. No es la Virgen Jessica. Aclaro. Dios también hizo un milagro en mí. Quiero ser. Okay.
Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, todo cambió. Porque eso nos pasa a nosotros, que vemos una cantidad de milagros y un día es como que Jesús muere. Entramos en un momento oscuro y sentimos que Jesús no está presente porque no escuchamos su voz, como que no lo sentimos igual. Entonces, en ese momento que sentimos que Jesús como que desaparece de nuestra vida, en vez de pensar que a lo mejor son 3 días que Él necesita estar en silencio para poder resucitar y hacer algo más grande, lo que decimos es, muy probablemente todo fue una mentira. Fue una mentira lo que Él hizo, fue una mentira lo que me dijo, fue una mentira lo que me prometió, fue una mentira el propósito del cual me habló, fue una mentira y empezamos a negar y lo que hacemos es caer otra vez en nuestras fuerzas, en vivir la vida como nos parece y ver cómo salimos adelante como lo hacíamos antes, pero ahora con un poquito más de experiencia. Pero la realidad es que todos aquí le hemos dado la espalda a Jesús algún día. Lucas 24:40, Jesús se le aparece a los discípulos después de resucitado. Dice, mientras les decía eso, Jesús les mostraba sus manos y sus pies. Pero ellos entre asustados y contentos, ¿sí ves? Espantados y alegres, asustados y contentos. O sea, hay cosas que Dios hace que asustan. No podían creer lo que estaban viendo. Entonces Jesús les preguntó, ¿tienen algo de comer? No te digo Jesús, era una cosa. Allá se les apareció, están asustados y dice, buenos días. Y acá, ¡ay! No puedo creerse. Tiene un pequeño por ahí, tengo un filo, men. 3 días que no he comido. ¿Te quedó algún Mari, te quedó un pequeño, Alfred, un pequeñito por ahí? Jesús es tremendo, men. Ellos le dieron un pedazo de pescado asado. Jesús se lo comió mientras todos mirando así y él comiéndose la mojarrita ahí. ¿Ok? Después les dijo, recuerden lo que les dije cuando estaba con usted. Oye, recuerden lo que les dije cuando estaba. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque Jesús sabía que ya se les había olvidado. Pero ahora que el man está ahí, como diciendo, ajá, ¿y dónde quedó la duda? Tú sabes, recuerden lo que les dije cuando estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que la Biblia dice acerca de mí. Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entenderla. Qué manera elegante decir que eran unos brutos que no habían entendido lo que les había explicado. Dice, la Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. También dice que en todas las naciones se hablará de mí para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén de todo lo que han visto. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Se acuerdan todo lo que yo les dije que ustedes no creyeron? Cuando le dije que tenía que morir porque iba a resucitarme, no es que dijeron, yeah, right. Vas a tener que morir, pero de aquí a que resucite. El impacto de ver a Jesús resucitado fue tan grande que la fe de los discípulos se activó como nunca antes. Y tuvieron la valentía y la fuerza para ir a presentar al mundo el evangelio del Salvador que había, no el que había sido crucificado, sino el que había sido crucificado, pero que también había resucitado. Ellos dijeron, espérate. Es verdad todo lo que nos dijo. Porque si este man se pudo levantar de los muertos, olvídate. Y eso dijeron, o sea, ellos entendieron que la palabra que ellos portaban tenía poder. Me parece importante aprender a ver al Cristo resucitado, porque muchos están enamorados del Cristo crucificado. Yo les he enseñado a ustedes que el Jesús humano nos acerca, porque Jesús humano acercó a Dios a nosotros. Pero el Jesús resucitado, el Cristo resucitado es el que transforma. Y hay mucha gente que anda con la idea romántica del Jesús del burrito. Qué lindo poder conocer la historia, pero necesito que entiendas que el propósito de Jesús nunca fueron esos 33 años y medio. No sé si entiendes eso. El propósito de Dios nunca fue que Jesús viniera a la tierra. No, era poder recuperar otra vez a sus hijos. Lo que pasa es que para eso Jesús tuvo que venir a la tierra. Ay, Dios. Yo a veces digo cosas que digo, oye, que eso está tremendo. Te digo. Yo siento como que el Padre en el cielo pone un sello y dice, así es. Di conmigo, la resurrección valida el evangelio. Te tengo una noticia. Esta predicación no es vana, ni es vacía, ni es estúpida, ni es idiota, ni es tonta. Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. No sé cómo tú has venido hoy, pero te tengo una noticia. No vas a salir igual a como tú llegaste a este lugar.
Segundo, la resurrección demostró que Jesús era quien él decía que era. Oye esto, la resurrección demostró que Jesús era quien él decía que era. Antes de la resurrección, los discípulos todavía dudaban quién era. Por eso Jesús le decía, una pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos, bueno, unos dicen que eres Elías, el profeta Elías, otro que eres tal. Y después Jesús le dice, ok, pero ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¡Qué preguntón! ¿Por qué? Porque al final tu vida no va a cambiar por lo que piensa el vecino de Jesús. Sí, no es quién es Jesús para Oscar el original, es quién es Jesús para mí. Es que es Oscar el original, ¿verdad? Sí, por si acaso. Y dígale usted cómo me dice a mí. Mi pastor preferido del mundo. Después te paso la comisión. ¿Oíste? Qué cosa tan tremenda. ¿Cuánto llevan de casados ustedes? 50 años de casado. Di conmigo, sí se puede. Ahora, sufrido, pero se puede, ¿verdad? Mira que 50 años de casado. No me imagino la relación que yo tengo con Jesse. Llevamos 35 juntos, 32 de casados. 50, pero son hermanos. Y con todo y eso, lo que importa para él no es lo que ella piensa de Jesús, es quién es Jesús para él. ¿Quién es Jesús para ti? Antes de la resurrección los discípulos estaban, ¿sí será? ¿No será? Y mira que es tremendo. Les voy a traer un pasaje que a mí me encanta. Jesús resucita y se parece a lo que llaman el famoso camino de Emaús. Y se le aparece a dos discípulos de él. No eran de los 12, pero eran sus discípulos. Habían estado ahí en la movida con Jesús. Y Jesús se les aparece y se les pone al lado. Mira qué tremendo. Vas a darte cuenta que los manes ni lo reconocieron. ¿Qué quiero decirte? A veces la vida nos da duro. Y llega un punto que sentimos tanto que Jesús se murió, que teniéndolo al lado no lo vemos. Porque tú mismo dices, no, ya él murió, ya él murió, ya él murió. O sea, y vas en contra de lo que mismo Dios está haciendo en tu vida. Y no ves lo que Dios está haciendo al lado tuyo porque estás tan herido. Y como la Biblia dice que la promesa que tarda enferma el corazón. Llega un momento que el corazón se enferma tanto que tú dices, no puede ser, no puede ser. Y no logras ver lo que Dios está haciendo a tu lado. Y así andaban estos discípulos. Dice, mientras conversaban de todo lo que había pasado. ¿De qué conversaban? ¿Y qué era lo que había pasado? Que habían crucificado a Jesús, que se había muerto. Dice, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó, miren qué lindo, ¿de qué están hablando por el camino? Como si no supiera. Los dos discípulos se detuvieron. Sus caras se veían tristes. ¿Por qué estaban tristes? No, ya Jesús se murió. Olvídate, ya lo que iba a hacer no fue. Ya el sueño se acabó. Qué rico que lo disfrutamos mientras tanto. Pero eso que teníamos, no, ya eso no va. Dice, y uno de ellos llamado Cleofás le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? ¿Cómo te parece? Y mira qué lindo Jesús. Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? A veces uno cree que Dios es estúpido, ¿eh? Como si Él no supiera. Y a veces uno no entiende que Dios nos hace preguntas que nosotros necesitamos responder. ¿Qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Fíjate qué tremendo. Antes, ya lo bajaron de categoría. Porque antes de la muerte, ellos decían, ¿es profeta? Es Mesías. Estaban en eso, es profeta, es Mesías. Y estaban en la duda. En el momento que murió dijeron, definido, decidido, era profeta. Y no era el Mesías del cielo, era el profeta de Nazaret. Si es para mí, estoy ocupadito. Ok. Dice, para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Fíjate, diciendo que es profeta, era profeta, pero como él actuaba con mucho poder, dice, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Es que esos 3 días son eternos, man. Aquí hay gente que está en esos 3 días ahora mismo. Yo los conozco esos 3 días. La noche oscura.
Cuando tú piensas que todo va a cambiar, porque eso pasó antes de la crucifixión. Cuando él entró en el burrito, la gente dijo, aquí fue. Salió el negocio, baby. 11 años esperando. El petróleo, salió. Y resulta que cuando tú dices salió, lo matan. Entonces ahora ya no hay ni esperanza, porque ya no hay ni mensaje. ¿Salió o no salió? Salió. No dice, no, definitivamente era profeta. O sea, sí, fue una buena idea, pero no dejó de ser eso. No era la promesa de Dios, no fue lo que Dios dijo que iba a hacer. No era una buena idea. Y esos 3 días en silencio. Claro, me equivoqué, escuché mal, aposté a lo que no era, a lo mejor no escuché bien la voz de Dios, porque si entonces uno lo empieza a matar. Una pregunta, ¿alguien se identifica con lo que estamos hablando aquí? Y esos 3 días, esos 3 días, cuando tu esposa te dice, se acabó, o tu esposo te dice, tengo otra, o tu hijo te dice, me voy de la casa, o te dicen, tienes cáncer. Esos 3 días son terribles, porque son 3 días muy solos. Tú puedes tener toda la gente que quieras, pero la realidad es que estás en la tumba solo. Y esa tumba, Jesús bajó, dice, al Seol. O sea, como si la tumba ya no fuera lo suficientemente oscuro y profundo y húmedo y solo. No es la tumba, es el mismo Seol, hasta el Hades, hasta los infiernos. Bajar. O sea, cuando tú piensas que ya no hay nada más oscuro y más bajo, todavía hay. Pregunta, ¿alguien aquí está en el día oscuro? Pero cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, ahí dijeron, espérate, este no era un profeta. Este es el mismo Dios que murió para darnos salvación. Mira lo que pasa. Ellos fueron y oraron por alguien y se sanó. Oraron por los discípulos, fue resucitado. Ellos salieron en fuego de ahí. Y entonces iban orando y ¡pam! Y se sanó una persona. Entonces los sacerdotes y los gobernantes dijeron, ¿y ustedes cómo sanaron a ese man? O sea, ¿cómo lo hicieron? Y oye la respuesta. Dice, Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno, pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asesino. Fue así como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna. Pero Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos testigos. Nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron esa confianza. ¿Sí ves? Esa confianza, ¿por qué? Porque fuimos testigos, lo vimos resucitado. Mira el orden de los eventos. Fuimos testigos. Mira cómo dice, fue así, pues Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos testigos. O sea, ya nosotros no somos los mismos que antes de verlo resucitado. Antes era el profeta de Nazaret que había muerto, pero ya lo vimos. Dice, nosotros confiamos en el poder de Jesús. Está diciendo, porque lo vimos resucitado, nosotros sabemos que podemos orar por un enfermo y el enfermo se va a sanar. Porque es que nosotros no estamos hablando de un profeta que nos dio una buena enseñanza. Estamos hablando del mismo Dios que se hizo hombre, vivió aquí la vida perfecta, murió y la tumba no lo pudo contener. Eso. Dice, nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron, esa confianza en el Jesús resucitado es la que ha sanado completamente a este hombre. Israelitas, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo, pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir. Así el Mesías, del profeta de Nazaret al Mesías, el resucitado, el que nos da confianza para que la gente sea sanada completamente. Quiero que notes que la confianza no era de Jesús, la confianza era de ellos en Jesús el resucitado, por la cual Dios los usó para sanar. El que los sanó no fue Dios, los sanaron ellos por su confianza en el Cristo resucitado. Te preguntas por qué Dios no te está usando o por qué a veces las cosas no pasan. De pronto tienes la confianza en el profeta de Nazaret.
Esto es poderoso, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué a mí esto me... Ahora, acuérdense, sin resurrección vana es nuestra predicación y vana es su fe. O sea, su fe, su confianza, su esperanza es vana, es vacía, improductiva, estéril. ¿Para qué confía en algo que no sirve? Pero ¿sabes qué me impresiona de esto? Que cuando tú sabes por la resurrección que Jesús era quien Él dijo que era, eso no solamente valida lo que Él habló de Él, valida que iba a morir y a resucitar, sino que eso valida todo lo demás que dijo. Valida sus promesas a mi vida, valida sus promesas a mi matrimonio, valida sus promesas a mi familia, valida todo lo que me ha hablado de esta iglesia. Y eso me da esperanza aún en medio de los 3 días, en medio de la noche oscura. Yo estoy allá, pero yo sé en quién he confiado. Y yo sé que aquel que permitió que yo estuviera abajo es el mismo que me va a levantar. Porque aquí hay promesas enterradas. El cementerio está lleno de promesas y propósitos enterrados. Pero es que tú estabas seguro cuando te lo dijeron. No, es que José, yo recuerdo cuando a mí me dijeron. Yo recuerdo cuando me dijeron. Hay gente que se viene a esta casa, a esta comunidad, me dicen, pastor, Dios me habló que me viniera para Iglesia Miami. ¿De verdad? Sí. Ok, tráeme un papel ahí. Entonces trae un papel. Y yo pongo contrato. Yo, Francisco Rodríguez, reconozco y confirmo que hoy, tal de abril del 25, escuché la voz de Dios que me dijo que tenía que venirme a Iglesia Miami, que esta era su voluntad para mi vida. La escuché con claridad y estoy 100% seguro y confiado que esto es lo que Dios quiere para mí. Firma, Francisco Rodríguez, dado en la ciudad de Miami, tal, y lo pongo a firmar. Ay, pastor, ¿tú estás haciendo eso? Le digo, sí, te voy a decir por qué. Porque pregunta, ¿tú estás seguro que Dios te habló? Sí. Bueno, en 6 meses vas a dudar de esto. Cuando empieces a ver que yo no soy perfecto, cuando empieces a ver que a mí se me olvidan las cosas y que te dije, te voy a llamar y no te llamé nunca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Cuando te empieces a ver las grietas, porque todas las comunidades tienen grietas. Cuando empiezas a darte cuenta que esto no es perfecto, porque tú dices, ay, que mira que aquí con el dinero no es igual que allá, que aquí, todos los lugares tenemos nuestros problemas, todos. Si tú estás aquí porque crees que este es un lugar perfecto, te equivocaste de lugar. Porque el día que tú llegaste se dañó. ¿Sí o no? Mira al de al lado y dile, el día que tú llegaste se dañó. Porque al final esto no es una institución, esto es una comunidad de gente imperfecta. Nosotros nos amamos con el amor perfecto de Cristo, pero es un amor que se manifiesta a través de corazones imperfectos, corazones envidiosos, corazones celosos, corazones inseguros. Todos aquí tenemos nuestros rollos. Entonces, cuando Dios te habló, no es que Dios me dijo y tal, y esta empresa tal. Por eso yo tengo aquí tatuado un reloj de arena. Porque el reloj de arena es grande y tú lo ves, y así es la promesa de Dios. Cuando Dios te habla y que tú sabes que es de Dios, tú lo ves grande y dices, eso fue Dios, y mira qué tremendo, tal cosa. Pero el reloj de arena va haciendo así, hasta que llega el cuellito donde solo pasa un granito. Y resulta que la promesa de Dios pasa por ahí por el desierto, pasa y eso angosto, y tú todo así, que no te alcanza la plata para nada. Y tú dices, Dios mío, pues, y tú le metiste toda la plata al negocio y dices, pero si Dios me dijo que nos iba a bendecir 1 año, 2 años, 5 años, 6 años, y el cuellito, y el cuellito, y el cuellito, y el cuellito, y ahí es donde la gente se rinde. Pero ese reloj, tarde o temprano, va a volver a ser así. ¿Quiénes conquistan sus sueños? Los que aguantan el cuellito y no se rinden. Pero eso no es el profeta de Nazaret. Ese es el resucitado. Dice, yo no estoy con cualquiera. La resurrección es importante porque además de eso es la prueba del poder de Dios. ¡Wow! Romanos 1:2 dice, Dios había prometido enviarnos a su Hijo. Así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu. Y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios.
¡Ey! Te tengo una noticia. Jesús no se autorresucitó. Si Jesús no estaba adentro, puso una alarma, el iPhone. 3 días. Llegó la hora de resucitar. ¡Vamos con todo! No. Jesús estaba muerto. Dime conmigo, muerto. Y si eres cubano se dice muerto. Muy bien. Jesús estaba muerto. Y el Espíritu Santo lo resucitó. Esto tiene varias cosas importantes. Número 1, la resurrección es la prueba de que Dios Padre aceptó el sacrificio de Cristo por nosotros. Porque significa que Cristo murió sin pecado. Con el pecado nuestro, pero Él sin pecado. Porque si Cristo hubiera muerto con pecado, no lo hubieran resucitado. Número 1, te tiro teología de la dura ahí. Y segundo, el Espíritu lo resucitó. Él fue levantado de la muerte por el Espíritu Santo. Digo conmigo, el Espíritu Santo es el poder de la resurrección. Estamos hablando de la importancia de la resurrección. Valida el evangelio. Demuestra que Jesús era quien Él dijo que era. O sea, que no era un profeta. Es el mismo Cristo que se hizo hombre, murió y resucitó. Y ahora estamos aprendiendo que Él no se autorresucitó, que el Espíritu de Dios fue y le dio vida y lo sacó de la tumba. El Espíritu Santo es el poder de la resurrección. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que en Romanos 8:11 Pablo dice: y si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, Él mismo le dará vida a sus cuerpos mortales. La Biblia dice que cuando tú conoces a Cristo, confías tu vida en Él, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos entra a vivir en ti. Y no solamente te levanta de la muerte espiritual, sino que te empieza a levantar de todas las otras muertes: la emocional, la física, la mental. O sea, cuando Jesús llega, y si nosotros entendemos quién es, que Él es el resucitado, y le damos el espacio para hacer y confiamos, como dijeron los apóstoles, ¿sabes por qué se sanó? Porque nosotros somos testigos de su resurrección. Y eso produjo una confianza que nos llevó a orar con Él diferente que si hubiéramos sido enviados por un líder espiritual. Nosotros no vinimos a hacerle un bien, nosotros vinimos sabiendo en nombre de quién estamos aquí. Y si tú entiendes eso, no hay depresión que aguante. No hay espíritu de muerte que aguante. Escucha esto. Conocer el poder del Espíritu Santo de Dios tuvo un efecto sobrenatural en la vida de los discípulos, en ellos y a través de ellos. Hablar acerca, oye esto, cuando el Espíritu Santo, su obra en nosotros es una cosa tan violenta. Acuérdate, el Espíritu Santo es el poder de la resurrección. El mismo que levantó a Cristo entre los muertos vive en ti. ¿Tú te has puesto a pensar eso? Ese Espíritu Santo aquí, tócate aquí. Es que hay teólogos que dicen que el Espíritu está aquí. Y si miras alrededor te das cuenta que hay gente más espiritual que otra. Aquí entre nosotros. Okay. Aquí. Sí. Después que me operé, yo he perdido espiritualidad. He perdido espiritualidad. Oye esto, cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu de Dios entra a morar en ti y le da vida a tu espíritu. Levanta tu vida, tu hombre muerto de los muertos lo levanta en vida, tu espíritu. Pero luego de eso, ahí no termina el proceso. Ahí comienza otro proceso. Y es que ese mismo espíritu, qué linda. Puedes darle con confianza. Ok. Es que es primera vez que está ahí acompañándome. I feel so proud. Ok, mira qué tremendo. Ese espíritu luego empieza una influencia en tu manera de pensar. Porque al final, escúchame, quien eres en tu espíritu determina dónde pasas la vida eterna. Pero tu manera de pensar determina la calidad de vida que vives en la tierra. ¿Agarraste esa? Y por eso es que hay creyentes, por eso es que hay gente no creyente que vive mejor que los creyentes. Porque aunque no conocen a Cristo, parece mentira, su sistema de creencias está más amoldado a lo que Cristo dice. Hay gente no cristiana que es más generosa que los cristianos. Hay gente no cristiana que es más humilde que los cristianos. Hay gente no cristiana que son más buena gente, son más gentiles, son más amables, son más amorosos, son más compasivos. ¿Por qué? Porque tienen una manera de pensar diferente. Tal vez la vida no les dio tan duro. Lo que sea, tuvieron un papá presente. Lo que sea.
Pero al final Dios no solamente quiere que tengas vida eterna para estar con Él. Él quiere que comiences a disfrutar la vida eterna desde ahora. Y para eso necesita cambiar tu manera de pensar. Entonces el espíritu, el poder de la resurrección no solamente llega a tu espíritu, que es algo inmediato, es automático, de muerte a vida espiritual. Tienes vida eterna, el día que te mueras vas a estar con Dios. Sino que comienza un proceso de santificación de tu sistema de creencias. Y por eso mi versículo favorito, Romanos 12:2, dice que no te conformes a este mundo, sino que te transformes por la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Quiero que escuches esto tan tremendo. Ahí no dice que te transformes orando, ahí no dice que te transformes adorando, ahí no dice, no estoy diciendo que orar no sea importante, que adorar no sea importante, que ayunar no sea importante, pero quiero que notes que al final lo que va a determinar si tú vas a poder disfrutar lo bueno que Dios tiene para ti no es cuánto oras ni cuánto te congregas, sino cómo piensas. ¿De qué te sirve ser salvo con un espíritu de miseria en tu cabeza? Con problemas de identidad, resentido contigo mismo, baja autoestima, no sabes si la gente te ama. Mujer, deja de comportarte como una mendiga de amor, abriéndole tu corazón al primer tiburón que se te acerca porque te hace sentir linda y especial. El día que tú conoces al resucitado, que ese sí sabe hacerte sentir linda y especial. ¿Entiendes? Ese sí. Puede llegar Timothy Chalamet, convertido, evangelista, te puede tirar besos, pero tú sabes que tú no te resignas a cualquier cosa, porque el resucitado te ha dado vida en tu sistema de creencias y te ha hecho saber cuán valiosa eres para Dios, cuán valioso eres para Dios. ¡Oh, vamos, dáselo fuerte! Fíjate qué tremendo. El poder de la resurrección. Si ves, la vida espiritual le da vida, pero no solo eso, produce el carácter de Cristo, porque el carácter de Cristo es el fruto del Espíritu. Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Jesús no dijo por cuántas veces van a la iglesia, lo conoce. Jesús no dijo por cuánta Biblia recitas, lo conoce. Jesús no dijo por cuánto evangelizas, lo conoce. Ni por cuánto dinero das, lo conoce. Aunque no me molesta si quieres dar dinero aquí, no importa, yo hago que te conozco. Ok, pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo por sus frutos. Y luego dice en Gálatas que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Quiero que notes que ninguna de ellas tiene que ver con hacer, todas tienen que ver con ser. Son actitudes y todas se practican con otra persona. Ok, amor, ¿a quién vas a amar? Bondad, ¿con quién vas a ser bueno? Bueno, ese fruto lo produce el Espíritu, el poder de la resurrección. Es lo único que puede tomar un corazón amargado, resentido, dolido, duro, rudo, sin compasión, y volverle un corazón amoroso, compasivo, gentil. Pero no solo el poder de la resurrección, de muerte a vida y del fruto del Espíritu, el carácter de Cristo de madurez, sino también los dones, porque la Biblia dice que es el don del Espíritu. Entonces el Espíritu tiene muchos dones y la Biblia dice que tiene muchos dones, y los dones son las capacidades que te da para tú poder servir, para poder servir a otros. Y quiero decirles, nada se compara a ser usado por Dios para servir a otras personas. Lo que pasa es que nosotros creemos que servir es solo esto, servir es el piano, servir es cantar, servir es predicar, y resulta que esto es lo que menos necesitamos servicio, porque esto es una vez a la semana, unas horitas aquí. Servicio se necesita afuera. La iglesia con sus dones debería servirle a la sociedad y a la humanidad, en vez de estar manipulando a la humanidad para ver cómo los metemos en este club. No, nosotros tenemos que ver como iglesia cómo tenemos los recursos para, con los dones que Dios nos dio, servirle a otros que no lo conocen. Para Dios la grandeza no es cuánto dinero tienes. Dios no mide grandeza como la mide el hombre. Dios no mide grandeza con fama. Dios no mide grandeza con dinero. No, Dios mide grandeza con cuántas vidas tú impactas con los dones que Él te dio. El poder de la resurrección. Efesios 1:17 dice: esta es la oración de Pablo y es mi oración para ti, o por ti. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su Espíritu, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Escucha eso. O sea, el Espíritu único te puede decir cómo es Dios.
también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también, escucha, que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Está hablando del poder de la resurrección, el poder del Espíritu. Dice, el poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Y ese es mi anhelo para ti hoy. Mi anhelo para ti hoy es que tu fe deje de ser una fe fantasiosa, una fe irreal, una fe que no produce. No, mi anhelo para ti hoy es que tu fe sea una fe práctica, concreta, sabia, basada en que tú conoces quién es Cristo, que sabes quién es el resucitado, y es una fe que produce fruto en tu vida personal, produce fruto en tus relaciones significativas, produce fruto en todos los proyectos que tú emprendes. O sea, por favor, la iglesia, tenemos que dejar de ser puro bla bla bla. Así que hoy estamos celebrando un evento histórico increíble. Estamos celebrando que Jesús, el mismo Dios hecho hombre, no solo murió, sino que al tercer día resucitó. Iglesia Miami, te tengo una noticia: Jesús no está en su tumba. La tumba está vacía. Yo estuve ahí y lo vi. No cuando Jesús, no, en esa época no estaba, ya estuve ahí. No, porque hay gente que dirá, este hombre ahí se ve joven, tú sabes. No, me refiero a hace unos años estuve ahí. Y yo entré, fui al monte de la Calavera. Y estuvimos ahí en el Calvario. Y después fuimos a la tumba, tuvimos a la Santa Cena. Y entrar a la tumba y tú dices, no está. Es una cosa tremenda porque las tumbas de todos los líderes religiosos están sus restos, sus huesitos, sus cenizas, todas están ahí. Si ves, hay solo una tumba vacía, una sola. Y tú tienes dos opciones: o te crees el cuento del soborno, que se robaron el cuerpo, o entiendes que nosotros adoramos a un Dios que está vivo. Esto quiere decir, di conmigo, que Jesús es real. Di conmigo que el evangelio que predicamos es real y que tiene el poder para transformar mi vida, la vida de mi familia, mis emprendimientos, mis proyectos y todo lo que me rodea. No te conformes con menos, porque el que vive en ti no es cualquiera. En ti vive el resucitado. Wow. Vamos a colocarnos de pie, dale un aplauso bien fuerte, iglesia.